¿Inducción de qué guía estamos hablando, Gianluca? ¿De la guía 8? Bueno, bárbaro. ¿Qué tal, Javier? Sergio, ¿cómo andás? Bien, todo bien. En casa hoy. ¿Me escuchas bien? Ah, Porque el otro día estaba en la U, ¿viste? Y la verdad que había muy mala era muy buena señal, ¿no? No sé si era la señal, yo no había llevado la computadora, estaba con la tablet nomás. Y, Ah. o sea, escuchaba, pero cuando me quería escuchar, la verdad que no se escuchaba nada. No sé qué. Así que no, de verdad. ¿Y dónde fuiste a la U? ¿A Gersolar? ¿Ahí pueden ir, Sergio? Sí, ya estábamos ahí. Además, Raúl, viste que como ya tuvo coronavirus y ya está bien. Sí, ya estuve con él. Lo puede cagar a trompada, todo, total, no contagia. Sí, él está inmunizado, por lo menos por un tiempo, ¿no? Pero sé de gente que se la agarró 2 veces después de un cierto tiempo, así que hay que tener cuidado. Sí, lo bueno es que no te contagia también. Entonces, no solo que no se contagia, sino que no te contagia vos. ¿Vos cómo andás? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno. Cansado, llegando a fin de año, pero bueno, estamos todos iguales. ¿Ya se sabe la fecha del segundo parcial y del... ¿La fecha del segundo parcial? Sí, tenemos que definir el segundo parcial y el regulatorio, ¿no? Sí. En el cronograma dice 17. Sí, en el cronograma dice 17. Ah, es verdad, sí. Claro, 17 el segundo parcial y hay que ver el recuperatorio cuando lo tomamos. El recuperatorio creo que hay uno el 22 y otro el 29, una cosa así. El 29 integrador. O sea que hasta... El 29 dice integrador. O sea no sé si decía recuperatorios. Claro, prácticamente hasta fin de año vamos a estar con temas de la materia. Vamos a estar hasta fin de año, exactamente. Che, bueno, ahí Gianluca preguntaba el ejercicio 12 de la guía de inducción de la guía 8. Yo no sé si vos lo tenés visto, si no arrancamos por otros. 12 de la guía de inducción. Sí, si no, ese creo que lo puedo hacer. Sí, yo también. No sé si no lo hice. A ver, déjame reparar. Bueno, si lo... Yo había hecho algunos la clase pasada y que al final no pude. No, yo tengo el 6, de la guía 8 y después salté al 22. A ver acá. Este sería el 12. No, si querés lo hago, lo planteamos. Yo hice el 11. Claro, el 11 era el que había... creo que habías hecho vos en clase, Jimena, ¿puede ser? ¿Cómo? El ejercicio 11, me parece que te lo había visto vos que lo estabas haciendo. El 11, yo no me acuerdo. Sí, el 11 lo hicimos, sí. Claro. Bueno, si querés, hagamos el 12 si querés, Sergio, ¿te parece? Yo también tengo algunos de alterna para ver, podemos irme echando un poco. Dale. Hacemos el 12 entonces, para compartir pantalla. Pará que te tengo que poner como coanfitrión. Ahí estás. Dale. Y nos vamos a poner a Jimena también por cualquier cosa. Ahí está. Dale, perfecto. Comparto la guía, lo leemos. Ahí está. Se ve el ejercicio, ¿no? El ejercicio 12. Que dice, la corriente en un solenoide largo de 200 vueltas y 3 centímetros de diámetro y 0,15 metros de largo cambia según la ecuación I igual a 3t cuadrado más t, donde I está expresada en amperes y t en segundo. Indiquen en qué unidades deben expresarse las constantes de la expresión I.
represente gráficamente la FEM inducida en la bobina desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. ¿Está bien? Bueno, ahí lo planteamos para que... Listo, a ver acá. Bueno, más o menos, o sea, déjenme que busque algunas cosas del ejercicio y ya anotamos. Primero que vayan mirando. Yo estaba viendo si había uno parecido que yo había visto. No encuentro. Bueno, no sé si ya lo hacemos o querés que les demos un cachito de tiempo como para que lo piensen. Yo diría de hacerlo, Sergio, porque tenían dudas. Ahí va. Hola. Hola, ¿me escuchás? Estaba hablando por teléfono. El hola no era para vos. Ah. Dale. No, estaba buscando, a ver. Fuentes de campo. Estaba buscando la... ya para poner directamente, como para arrancar el ejercicio, lo que era el campo en un solenoide, que no me acordaba. No, bueno, ¿Te digo o tú estás buscando? Sí, creo que lo tengo acá, que es... el campo es mu0 por n por i, ¿no? Por la densidad de espiras. El n de densidad de espiras, sí. Claro, bueno, ahí lo arrancamos. Perfecto. Bien. Bueno, esperen que anoto los datos, así ya... Bueno, igual comparto pantalla y lo vamos viendo. A ver, cambio la pantalla. Bueno, ahí les puse lo que es el campo en un solenoide. La idea es trabajar con esto. No, este no lo hice, así que lo vamos haciendo más o menos a la par. Dice que tengo 200 vueltas, tiene 200 vueltas y 3 centímetros de diámetro. Entonces vamos a decirlo así a esto, como que el número de vueltas que tenemos es 200, y el diámetro, vamos a ponerle una D, es de 3 centímetros, y tiene un largo de 0,15 metros. O sea, yo lo que tengo es un solenoide, así me sale más o menos el dibujo, donde el número de vueltas es 200, el largo es 0,15 y el diámetro es 3 centímetros. ¿Está bien? Un poco desproporcionado, porque estos son 3 centímetros, bueno, más o menos, y esto en realidad son 15 centímetros, 0,15 metros. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que me pide? Bueno, y me da otro dato más que es la corriente varía en función del tiempo, con ese valor que me da ahí, que es 3t cuadrado más t. ¿Está bien? Donde la corriente está expresada en amperes y el tiempo en segundos. Indiquen qué unidades deben expresarse las constantes de la expresión IT. Bueno, es por ahí la primera cosa un poquito confusa que está dando acá.
el punto A. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, se ve, perfecto. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Que es por ahí un poquito, no sé si por ahí era el punto que por ahí lo confundía al que hizo la consulta, que es las unidades que tiene que tener la ecuación de corriente. Esta forma de expresar una ecuación es muy de matemática, ¿no es cierto? Sin unidades, fíjense que es solamente la variable y un valor y los números nomás. ¿Está bien? Yo lo que quiero en esa expresión es agregarle las unidades físicas para transformarla en, o sea, para que tenga un sentido físico esta expresión, o para que se pueda entender un poco mejor cómo se llega a que la corriente tiene amper si yo le pongo valores al tiempo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene una idea cómo se hace? ¿Qué es lo que está preguntando y qué es lo que... no sé si tienen algo para aportar. Sería multiplicar cada término por las unidades que corresponderían. Claro, porque fíjense que si yo le pongo al tiempo segundos, que es lo que corresponde, no me va a dar la corriente en amper, que es lo que en realidad me pide. Lo que me está diciendo es, bueno, vamos a verlo acá. Fíjense que si yo le pusiese un tiempo cualquiera, ¿no es cierto? Un segundo, por ejemplo, al valor de tiempo, esto me va a quedar 3 por un segundo al cuadrado, más un segundo. ¿Está bien? Eso no tiene ningún sentido físico, esa expresión que tengo ahí. Tengo dos términos, uno que tiene una unidad segundos y la otra que tiene una unidad segundo cuadrado. Es más, o sea, para que dos cosas en física, dos términos en física se puedan sumar, tienen que tener las mismas unidades. O sea que esto ni siquiera se podría sumar el 3 segundos cuadrados más un segundo, porque serían cosas distintas, como cuando decimos quiero sumar peras con manzanas o algo así. Para que yo las pueda sumar tienen que tener la misma unidad. Y aparte de que yo las quiero sumar, quiero que esto me dé ampere. O sea que ahí vamos viendo que ya tenemos algunos problemas y tratemos de ver cómo lo resolvemos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tiene que pasar acá para que esto me dé ampere? Podría multiplicar el primer término por amper sobre segundo cuadrado y el segundo por amper sobre segundo. Ah, exactamente. Fíjense que en realidad esto, vamos a hacer un poquito más despacio, si yo quiero que esto me dé en amper, los dos términos me tienen que dar en amper. En el primer término tengo que tener amper sobre segundo cuadrado, y en el segundo término tengo que tener amper sobre segundo. Entonces, de esa manera, yo consigo que el segundo cuadrado que me queda acá se cancele con este que está acá abajo, y este segundo se cancele con este. Y entonces ahí voy a poder sumar los dos términos y que el resultado me dé el amper. Básicamente era eso lo que quería el primer punto. O sea que en realidad esta expresión, si yo la tuviese que escribir más como una expresión física, tendría que ser 3 amperes sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado, más, vamos a ponerle un 1 acá, amper sobre segundo por t. ¿Está bien? Entonces ahí estaría poniendo las unidades que les podría cancelar para que todo me dé amper. ¿Entendió? Bueno, ¿seguimos? Vamos a la parte B. Me dice, represente gráficamente la FEM inducida en la bobina desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. O sea, yo quiero acá, en el punto B, encontrar la FEM inducida. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Fíjense que yo tengo el campo del solenoide, que es este que estoy mostrándoles acá. En realidad sale de cálculos de campo magnético, ¿está bien? Pero bueno, ya lo tomamos como un hecho, ¿no es cierto? Y yo quiero saber la FEM inducida, ¿qué es lo que tengo que plantear? Mira, bonita.
¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? Bueno, los ayudo un poquito. Lo que tengo que plantear es la ley de Faraday, ¿no? Yo tengo que decir que la Fm inducida... Ay, perdón. Es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Y eso cómo lo uso? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Idea? Miren que este es bastante básico, no es de los más complejos. ¿Cómo calculo? O sea, yo lo que quiero calcular acá es el flujo. ¿Está bien? El flujo magnético. Uy, ahí no se ve, sí. ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan, chicos, que el flujo estaba relacionado con el área, una cosa así? Ahí Gianluca dice la integral de B por A. Claro. Yo esto lo podría plantear como la integral del campo por diferencial de área. ¿Está bien? En este caso, como el campo vamos a suponer que es constante dentro del solenoide, acuérdense que, o sea, si yo me imagino el solenoide como si fuera esto así, dependiendo cómo circule la corriente, voy a tener un campo que va a ser así, dentro del solenoide, o va a ser al revés, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejarlo suponer que es así. Si yo pienso que es constante, lo puedo sacar afuera de la integral, y básicamente lo que termino integrando, que es casi siempre lo que en la mayoría de los casos queda, es el producto del campo por el área, ¿no? En general es lo que se usa, lo único que hay que tener cuidado es que si imagínense que yo tengo una espira, no sé, por la que circula corriente, pero mi campo no es perpendicular al área, lo que voy a tener que agregar ahí es el ángulo, ¿no es cierto? La multiplicación escalar de esto que me va a dar acá con el ángulo. ¿Me siguen? ¿Entienden? En el caso de que el campo sea perpendicular acá me faltó, podría agregar un diferencial de área, así, me va a quedar esta expresión que puse acá, que es el flujo, es B por A. Con algo más que falta ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría el seno, ¿no? Bueno, sí, pero eso es lo que yo digo, como son perpendiculares, es verdad, lo que decís vos, tendría que agregar acá seno del ángulo. ¿Seno o coseno? Es un producto escalar, ¿no? Claro, coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y si el ángulo entre los dos vectores, como en este caso, es 0 grados, o sea, lo que estoy diciendo ahí es que el campo es perpendicular al área de la espira, esto me va a quedar igual a 1. Y lo puedo sacar directamente. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? Pero me falta algo. ¿Qué otro dato está dando que no lo estoy usando acá? Eso es lo que yo digo. En el área, bueno, vamos a avanzar. El área la puedo calcular porque tengo el diámetro, ¿no es cierto? Entonces yo digo, para calcular el área, puedo decir pi por radio al cuadrado. El área va a ser pi por el radio que era
3 centímetros, que vamos a poner la mitad, o sea, esto voy a poner 0,015 metros al cuadrado. Estoy diciendo que el radio es 1,5 centímetros. ¿Tá? Y esa área, muy bueno, espérame un segundito que dejé la calculadora en el otro lado, ahí vuelvo. Ahí está. Ahora sí. Odio usar la calculadora de la compu. Y por 0,015 al cuadrado, me dio una área recontra chiquita. 7,6 por 10 a la menos 4. Claro, bueno, por eso, vamos a poner directamente. ¿Cuánto decís, Javier? 7,6 por 10 a la menos 7,06 por 10 a la menos 4. Perfecto. Dale, tenemos el área. El campo lo tenemos también. Porque es mu 0 por n por i. La corriente la tenemos porque es un dato. Es la corriente en función del tiempo que teníamos por ahí arriba, que era 3, dijimos, vamos a ponerlo amperes sobre segundo cuadrado, más un amper, perdón, acá por t cuadrado, más un amper sobre segundo por t. ¿Está bien? ¿Y esta n cómo la saco? Esta n chiquita que aparece acá. Sería 200 dividido la longitud. Claro, esto es lo que se llama la densidad de espiras. A veces se usa la densidad de espiras y a veces el número total dependiendo del ejercicio y lo que estemos queriendo averiguar. La densidad de espiras es el número total de espiras dividido la longitud. Entonces esto va a ser 200 espiras dividido la longitud que era 0,15 metros. ¿Está bien? Y eso me da el valor de... Esto me da 1333. Las unidades pueden poner 1 sobre metro directamente. Si no, no le ponen unidades, no pasa nada. Bueno, ya tenemos la densidad de espiras. La corriente la tenemos, mu 0 también, que hay que buscarlo, no tengo idea cuánto era. Y ya con eso podría calcular el flujo. Pero hay algo que me está faltando todavía. Voy a seguir acá abajo. Cuando yo digo el flujo de una sola espira, sería así como está acá. El tema es que como yo tengo 200 espiras, ese flujo va a ser n por b por a. ¿Está bien? Porque la idea es que estoy multiplicando el área por la cantidad de espiras. Entonces yo lo que digo es que mi flujo va a ser b por a, pero multiplicado por el número de espiras que tengo. ¿Está bien? Se me veía la mitad de la cabeza. Bueno, y esto podría resolverlo, tendría que sacar los valores de cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que ya quedó. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? No estoy sacando los valores porque no los tengo hechos, sino tengo que ir calculando dato por dato. ¿Preguntas? Bueno, fíjense esta expresión. Cuando yo quiero expresar el flujo, n es 200, lo dejo como n, no pasa nada. Después acá aparece el campo, mu 0 por n de vuelta por la corriente. Y la corriente vamos a expresarla como estaba al principio, para no poner tantas unidades. 3t cuadrado
más t. ¿Está bien? Y después el área, que también vamos a suponer que el área ya la calculamos, ¿no es cierto? Ya la tengo, es un dato. Me queda esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo ahora quiero averiguar a partir de esta expresión la fema inducida. Entonces, si quiero averiguar la fema inducida a partir de esta expresión, va a ser la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Y eso qué me va a dar? A ver, acá sí, a ver si me ayudan con esto. ¿Qué va a dar la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo? Podemos sacar todo lo que no depende del tiempo como constante y derivar sobre la corriente. Claro, o sea, yo cuando derive esto, básicamente lo que voy a hacer es esto, me va a quedar menos n mu 0 por n por a, que son todas constantes, y lo que voy a derivar va a ser la derivada con respecto al tiempo de la variable de la corriente con respecto al tiempo, o sea, esta expresión. ¿Está bien? ¿Y cuál es el resultado de esa derivada? Es fácil eso, ¿no? Es fácil esa derivada, ¿eh? Acá Gianluca la había dicho, pero a ver que la diga algún otro, por favor. Que alguien más que aporte. 6t más 1, con las unidades. Exactamente. Claro, hay que ver qué pasa con las unidades. Pero las unidades en general, cuando vos derivás, se acomodan. O sea, si vos ya dijiste que esto iba a ser 3, dijimos, amper sobre segundo cuadrado por t cuadrado más 1 amper sobre segundo por t. Cuando yo lo derive con respecto al tiempo, las unidades van a quedar como están. Entonces va a quedar, esto me va a quedar, no. Me va a quedar 6 amper sobre segundo por t más 1 amper sobre segundo. ¿Está bien? O sea, las unidades van a quedar tal cual ya las había definido antes. Entonces, para no hacer lío acá en esta parte donde estaba trabajando, no las agrego. Me queda 6t más 1. ¿Está bien? Y esa es la fema inducida. Me pide que lo represente gráficamente a esto. Dice, represente gráficamente la fema inducida desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Bueno, el signo menos de la fema inducida lo que me está indicando es el sentido, más que nada, que va a tener la circulación de corriente. O sea que para no meter un gráfico negativo, yo directamente le sacaría el signo menos. Trabajaría con esto, pero pondría acá un signo positivo. Porque simplemente me indica que la fema inducida, cuál va a ser el sentido, en qué sentido va a inducir la corriente. Pero a mí, como yo quiero graficar, prefiero que eso sea positivo. Y entonces digo, bueno, ¿qué valor voy a tener para t igual a 0? Para t igual a 0 me va a quedar una constante que va a ser todo esto que tenemos acá. Y esto, 6 por 0 más 1, me va a quedar directamente este valor que tengo acá. ¿Está bien? ¿Me siguen? 6 por 0 me va a dar 0, más 1 me da 1. Todo multiplicado en esto que tengo acá me va a quedar este mismo número. Y después el otro era hasta t igual a 4 segundos. Entonces ahí lo que voy a tener va a ser la misma constante, pero ahora voy a tener multiplicado por 25, ¿no es cierto? Con las unidades que correspondan, ¿no? Pero bueno, por ahora como quiero el gráfico, no estoy poniendo dando demasiada bolilla a las unidades. Entonces, ¿cómo quedaría el gráfico de esto? A ver si a alguien se le ocurre. Por un lado, en el eje
vertical, vamos a poner E inducida, y en el gráfico, en el eje horizontal, un eje T. Tengo un valor para T igual a 0, ¿que dónde lo ubicaría? ¿Alguna idea de cómo tiene que quedar este gráfico? ¿Se le ocurre? Tiene que ser una recta, ¿o no? Tiene que ser una recta, ¿no es cierto? Porque me quedó en función del tiempo, pero una dependencia lineal con el tiempo. Fíjense que a t igual a 0 me queda un valor distinto de 0, porque simplemente por la forma de la ecuación que tengo. Entonces a t igual a 0 voy a estar parado en el eje vertical, en un punto que va a ser, en realidad va a ser el valor, que nunca lo terminé de calcular, n0, un 0, n por a, ese va a ser el valor que va ahí. Y después voy a tener una recta creciente hasta el tiempo. Vamos a poner 4 segundos por acá, y algún dato por acá arriba. Va a quedar otro punto ahí. Esto va a ser el valor que tenemos ahí de 25, n, 0, na, y lo que voy a tener es una recta entre esos dos puntos. ¿Está bien? Eso sería el gráfico. Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? El punto C me dice la corriente instantánea y la Fermi inducida a los 2 segundos. ¿Se entendió el gráfico anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con eso? Bueno, ¿qué me pide el punto C? Halle la corriente instantánea y la Fermi inducida a los 2 segundos. Empecemos por lo más fácil. ¿Cómo sería la Fermi inducida si yo quiero calcular E inducida a los 2 segundos? ¿Cómo lo harían eso? ¿Lo podés meter en la fórmula o también, bueno, ahora gráficamente lo podés hacer? Bueno, es verdad, lo podría hacer de las dos maneras, ¿no es cierto? Ya tengo la expresión del gráfico ese que está ahí, de la ecuación, que es esta expresión que tengo por acá, ¿está bien? Entonces simplemente lo que hago es meter esos 2 segundos en la ecuación, y que va a ser más o menos al medio, fíjense acá, y con eso voy a encontrar el valor que corresponde de Fermi inducida. O sea, simplemente lo que tengo que hacer es decir que la E inducida a los 2 segundos va a ser n por un 0 por n por a por, bueno, vamos a ponerlo así, 6 por 2 más 1. ¿Está bien? Y eso ya me va a dar la Fermi inducida a los 2 segundos. Y la otra pregunta, la corriente instantánea. ¿Cómo sacamos la corriente instantánea a los 2 segundos? En realidad parece una pregunta complicada, pero en realidad me habían dado a mí la expresión de la corriente instantánea, que era esta que yo tenía acá. 3t cuadrado más t. ¿Está bien? Si yo quiero la corriente a los 2 segundos, esto va a ser, vamos a poner las unidades que habíamos dicho para usarlas para algo, 3 amperes sobre segundo cuadrado, por 2 segundos al cuadrado, habíamos dicho que le iba a poner las unidades esta, 1 ampere sobre segundo, por 2 segundos, que es el tiempo donde quiero calcular esa corriente instantánea. Bueno, y esto me va a terminar quedando entonces que la corriente instantánea a los 2 segundos va a ser 12, acá me va a quedar 12 amperes, más 2 amperes de esto, me va a quedar que la corriente a los 2 segundos es
14 amperes. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió? Faltaron por ahí, o sea, hacer todos los cálculos. Lo que pasa es que no quise hacerlos todos porque son cuentitas sencillas nomás y no los tenía hechos en el momento porque esto no lo había planteado. Pero bueno, espero que se haya entendido la idea. ¿Alguna pregunta? Bueno, así dejo de compartir, vemos con cuál seguimos. Bueno, ahí dice Gianluca, gracias, que se entendió, que fue el que lo Me entendió. alegro. ¿Quieren que vayamos mechando? Total, son temas distintos. Metemos uno de alterna, ¿te parece, Sergio? Bueno, dale. Yo tengo algunos estuvimos hablando con Jimena de algunos de circuitos de RL también y RL y LC, así que después si querés hacemos algo más. Bueno, por ahí si querés hacer uno de un circuito para que vos descanses. ¿Querés hacer uno de RC? No, Y después... si querés hacer uno de alterna y después metemos alguno de estos de los de RL o Bueno, LC. perfecto. Vamos a tratar de hacer uno bien simple de alterna para ir metiéndonos en tema. Bueno. Se ve, chicos, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno. Vamos a ver, intenten hacer el 12. Intenten plantear el 12, que es muy simple. Cinco minutos como para que lo intenten plantear, a ver. ¿Tienen la guía de alterna todos?
Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve, Javier. Bárbaro. Se ve igual que estás compartiendo el enunciado, ¿no? Aunque se quería Ahí estoy poner- compartiendo el enunciado, sí. Ah, listo, listo. Bueno, ¿alguno lo pudo hacer? ¿Alguno les dio, chicos? Bueno, vamos a intentar plantearlo, ¿les parece? Vamos a ver qué dice. Dice, en un circuito RLC, como el de la figura, un alumno ha medido con un voltímetro la caída de tensión en cada elemento pasivo, indicando el voltímetro. VAB tanto, VBE tanto, VED tanto. ¿Qué tensión indicaría si colocase el voltímetro entre los puntos A y D? Bueno, acá básicamente lo importante de esto es saber que estamos en alterna, ¿no? Entonces, los vectores estos no se pueden sumar directamente, ¿no? Entonces vamos al ejercicio 12. El ejercicio 12 tenemos una resistencia, una bobina y una capacidad, ¿no? Una resistencia, una bobina y una capacidad. Acá tenemos el punto A, acá tenemos el valor de la resistencia, acá tenemos el punto B, acá tenemos una inductancia, acá tenemos el punto C, acá tenemos, perdón, el punto E, acá tenemos una capacidad cuyo valor es C, y acá tenemos el punto D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que nos pide el problema? Bueno, entonces, básicamente este problema, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando, el tipo mide con un voltímetro acá, ¿no? Y dice que VAB acá mide 80 volts, ¿no? Después coloca el voltímetro acá
y cuánto mide 60 volt. Y finalmente coloca el voltímetro acá y mide 120 volt. ¿No? Entonces, lo que me pregunta el problema es, si yo coloco el voltímetro acá, ¿no? ¿Qué valor me indicaría? ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo que es lo que me pide el problema? Si este fuera un problema de continua, ¿no? ¿Qué me indicaría el voltímetro? Esto ya lo saben, chicos, ¿no? Yo no veo las contestaciones por chat. Si me la pueden decir. Sí, Gianluca dice... Ay, perdón. No, está bien. 260 dice Gianluca. Sí. ¿Cuánto dice? 260. Perfecto, correcto. Estamos de acuerdo. Si fuera en alterna, el voltímetro me marcaría 260 volts. Pero el problema es que estos, acá cuando circula corriente se desfasan los vectores. Entonces tengo que sumar vectores que forman un ángulo entre sí, ¿no? Y yo lo podría representar, siempre la tensión en la resistencia la represento en la horizontal, ¿no? BR, ¿no? Siempre la represento en la horizontal. O sea que no tiene desfasaje. La tensión en la capacidad, BC, si este es el sentido de giro, la tensión en la capacidad está adelantada, ¿no? Estamos hablando de la tensión, no de la corriente. Y la tensión en la bobina está atrasada. Bueno, y ahora básicamente el problema radica nada más en sumar estos tres vectores, ¿no? En sumarlos, ¿cómo? Sumarlos vectorialmente, ¿no? Porque tienen distintos ángulos, entonces no lo puedo sumar directamente. Entonces yo tengo B sub R, ¿no? B sub C, no le estoy dando bolilla a la escala, ¿no? B sub C, y después, a continuación de B sub C, que están en la misma dirección, los puedo sumar directamente, ¿no? Entonces, donde quiero sumar B sub C, ahora, quiero sumar B sub C con B sub B. ¿Cómo se suman estos dos vectores? Bueno, donde termina el vector B sub C, le agrego, o le superpongo, el vector B sub L. B sub B, perdón. ¿No? Y el vector resultante va a ser este, ¿no? El vector resultante de la suma de B sub C más B sub B. Y bueno, y yo lo que quiero calcular es esto. Qué feo me salió. Es esta hipotenusa, ¿no? Bueno, y la hipotenusa de ese triángulo, ¿a qué es igual? A la suma a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? B es igual a la raíz cuadrada de B sub R al cuadrado más B sub C menos B sub B al cuadrado, ¿no? Y bueno, entonces B es igual a la raíz cuadrada de
80 volt, 80 volt al cuadrado, más B sub C, que es 60, menos 120 volt al cuadrado. Bueno, si hago esa cuenta, me da 80 al cuadrado más 60 al cuadrado, raíz cuadrada, creo que por ahí la tenía hecha, da 100 volt. ¿Qué es lo que me va a marcar el voltímetro? ¿No? ¿Por qué? Porque el voltímetro me marca el valor de la tensión y no se da cuenta del desfasaje. Pero si yo tuviera un cofímetro, se llama, es un elemento para medir el coseno phi, y quisiera saber qué ángulo forma esa tensión con la horizontal, ¿no? Con B sub R. Y bueno, fíjense que lo podría hacer, por ejemplo, aplicando alguna función trigonométrica, ¿no? Yo quisiera calcular ese ángulo alfa, o al ángulo phi, que lo solemos llamar. El coseno de phi es igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, el coseno de phi es igual a B sub R sobre B, ¿no? Bueno, y de acá tengo que despejar el ángulo phi. También puedo hacerlo con otra función trigonométrica. El seno de phi es igual a opuesto. ¿Qué es el opuesto? B sub C menos B sub B dividido la hipotenusa, dividido B, ¿no? Y de acá nuevamente despejo phi. Y también lo puedo hacer aplicando otra función trigonométrica, que es la tangente, que es opuesto sobre adyacente, ¿no? Que es B sub C menos B sub B dividido B. Entonces yo podría escribir que la tensión B es igual a 100 volt de valor máximo, y si la quisiera escribir como un número complejo, no, como un número en coordenadas polares, sería B sub R, ¿cuánto vale? Vamos a hacer la cuenta acá. B sub R vale 80. 80 dividido B, que B vale 100. El arco coseno de eso me da 36,8 grados. Entonces, 36,8 elevado a la 36,8, ¿no? Elevado, digamos, no es un número escrito en coordenadas polares de esta manera. Estos 36,8 los puedo medir con un aparato que se llama cofímetro, digamos, ¿no? Que mide el coseno phi. Estos 36,8. Si agarro un voltímetro cualquiera, fíjense que el voltímetro tiene para poner en tensión alterna y en tensión continua para medir. Si agarro un voltímetro cualquiera, voy a medir en realidad estos 100 volts. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre continua y alterna, ¿no? Que los vectores, básicamente, este es el tema, ¿no? Que los vectores están desfasados, ¿no? Entonces, al estar desfasados los vectores, hay que sumarlos vectorialmente. En continua tengo todo así. En alterna tengo este lío. Es lo único que hay que darse cuenta. Bueno, ¿se entendió este problema que es muy simple? Dice Estefanía que el voltaje en la bobina no adelanta la corriente. ¿Cómo? Dice, ella dice, preconsulta, dice, el voltaje en la bobina si no adelanta la corriente. No, la corriente adelanta en la bobina.
La corriente respecto respecto de la tensión. Guarda con eso, porque uno con eso se suele confundir, digamos. Esto, cuando hablo de B y de Z, perdón, cuando hablo de B y de reactancias, XC y XL y XR de resistencia, esto es así. Cuando hablo de corriente, o sea, si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo acá. Yo, por ejemplo, tengo la tensión en la resistencia, B sub R, y quisiera dibujar la corriente en la bobina. La corriente en la bobina sí va para allá, y la corriente en el capacitor sí se dibuja acá. Fíjense que B es igual a I por Z, ¿no? Entonces Z, para despejar I, pasa dividiendo, por lo tanto está al revés de cómo está la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo ocurre con la tensión. ¿Estamos, chicos, con este ejercicio? Bueno, un poquito medio... yo lo tengo hecho acá, que quizás se vea más prolijo. A ver, aguarden un cachito. Los de alterna no son complicados. Básicamente hay que darse cuenta de cómo poner los vectores y esas cosas, ¿no? Lo pongo ahí un toque por si alguno le quiere sacar una foto o algo así, que está más prolijo de... Bueno, acá no está calculado el ángulo, ¿no? Después igualmente lo vamos a subir a la plataforma. Bueno, vamos mechando, ¿les parece? Ahora después, ahora hacemos otro de Sergio, ¿querés hacerle uno vos? Y después hacemos otro de alterna. Perdón. Sí, no hay problema. No sé si tiene alguna duda más con ejercicios también, eso podemos consultarlo, ver qué... Sí, no sé si tienen alguna duda con otro ejercicio, consúltenla, o si no, sigo haciendo algunos ejercicios que a nosotros nos parecen significativos, ¿no? Bueno, sigamos, Sergio, sigamos con algunos. Bueno, yo estaba viendo el ejercicio 22 de la guía 8, ¿no? Eso es tan bueno porque no hicimos ninguno. Claro, son circuitos, distintas combinaciones de circuitos, resistencia inductor, resistencia capacitor, ya los hemos visto antes, y después acá tenemos inductores y capacitores. Y después tenemos los circuitos un poquito más adelante, que son circuitos LRC o LCR, como está acá, que es inductor, capacitor y resistencia. ¿Está bien? Pero empecemos por ahí con un poquito más sencillo, que serían circuitos RL, resistencia, inductor. Este es el ejercicio 22. El 21 es muy parecido, también no hay mucha diferencia. No, perdón, el 23, o sea, 22 y 23 que son circuitos RL. Bueno, ¿qué me dice? Tengo un solenoide de inductancia de 50 Henry y resistencia 30 ohms. Se conecta a una fuente de 100 volts. Calcule la intensidad de la corriente al momento de cerrar el circuito, la intensidad de la corriente en el momento en que se hace estacionaria,
y el tiempo necesario para que la corriente alcance la mitad del valor del régimen estacionario. Bueno, y cuánta energía almacena el campo magnético de la inductancia en el instante calculado. ¿Está bien? Bueno, ¿me hice un dibujito acá de esto? Ah, sí, pero eso. Bueno, les comparto más o menos lo que yo hice. Si hay consultas, me dicen, me paran, me preguntan por el chat. Este sería el ejercicio 22. Lo que les decía recién es que yo tengo un circuito que tiene una resistencia, que tenemos el valor de 30 ohm, un inductor que tiene un valor de 50 Henry, y la FEM, a la batería, que tiene un valor de 100 volt. ¿Está bien? La batería intenta hacer circular una corriente por este circuito, como hacía siempre, ¿no es cierto? O sea, en general, cuando uno tenía un circuito más básico que habíamos visto en las primeras partes de la materia, si yo hubiese tenido este circuito, por ejemplo, con una resistencia, vamos a ponerla así para no confundir, automáticamente considero que se genera una corriente estacionaria, o que se llega a un valor de corriente, y ese valor de corriente es el que voy a estudiar. En realidad siempre tenemos un transitorio, o sea, la corriente, por más que llegue a un valor I, o sea, no llega de golpe ese valor I. Si yo quisiera graficar corriente en función del tiempo, siempre va a pasar algo así, ¿está bien? O sea, en algún momento se va a llegar a un valor de corriente estable, pero no es que la corriente pasa de 0 a 10 amperes instantáneamente, sino que tengo una parte del circuito que lo podemos considerar un transitorio. ¿Por qué transitorio? Bueno, porque dura muy poquito. Y después, otra parte del circuito en donde lo podemos considerar en el estado estacionario. En el estado estacionario son donde ya las condiciones se mantienen, básicamente. ¿Está bien? Bueno, entonces acá lo que hacemos es considerar en principio las dos partes. Por un lado el transitorio y por otro lado el estacionario. Bueno, acá les hice el dibujito del circuito, donde tengo los datos que me da, y que eran las preguntas que me hacía el ejercicio. Me decía, la intensidad de la corriente en el momento de cerrar el circuito. Bueno, en realidad para poder resolver eso, o sea, creo que esto igual lo habían visto un poco con Javier, lo que tenemos es, yo voy a tener una caída de tensión en la resistencia, ¿está bien? Voy a tener una caída de tensión en el inductor, que la diferencia, bueno, no, en este caso no es una corriente alterna, o sea que la caída de tensión en el inductor puede cambiar de polaridad, o sea, yo puedo tener que, dependiendo cómo sea la corriente, la FEM o estos dos que yo puse acá como positivo o negativo sobre el inductor podrían variar. Yo podría tener que en un momento es positivo arriba y negativo abajo, y en otro momento negativo arriba y positivo abajo. Pero eso va a depender si tengo una corriente, eso puede llegar a pasar si tengo una corriente alterna. En este caso, como no tengo, en realidad lo que tengo es una fuente de corriente continua, pero que se conecta y pasa de un valor mínimo a un valor estacionario, ¿sí? Pero no va alternando su polaridad. Bueno, para poder entender un poquito el circuito, lo que se hace en realidad es aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de los voltajes en todo el circuito, analizar las caídas de tensión, como siempre decir que esas caídas de tensión tienen que ser iguales a 0, y eso me termina dando una ecuación diferencial, que es la que yo tengo que resolver para saber cómo es la corriente en función del tiempo. La ecuación diferencial es esta que tengo acá, que estoy marcándoles ahora en amarillo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, por un lado, la caída de tensión o la FEM de la fuente o la batería, la caída de tensión en la resistencia, que es este término que tengo acá, y la caída de tensión en el inductor,
que es este término que tengo acá. ¿Sí? Que ahí por ahí no podemos llegar a... Teníamos un poco de dudas con el signo, si iba un signo más o un signo menos, que lo estuvimos viendo con Jimena un rato antes de la clase. O sea, si después leen, o sea, se ponen a leer decías o algo de eso, fíjense que por ahí puede llegar a ser distinto acá. O sea, creo que está bien, pero bueno, por las dudas les digo que por ahí me pueda llegar a equivocar en este signo menos que aparece acá. ¿Sí? Me parece que no, pero bueno, por las dudas después revisen. Bueno, si yo resuelvo esa ecuación diferencial, básicamente lo que encuentro es esta expresión que tengo acá abajo para la corriente en función del tiempo. ¿Bien? ¿Esto lo vieron, Javier, en la teoría? No me acuerdo yo exactamente si lo vimos. Como para ver si lo ven con más detalle. Sí, Sergio, sí, estuvimos hablando de eso. Está bien. Bueno, ¿y esto qué es lo que me dice, básicamente? Que yo tengo que la corriente arranca en un valor 0, ¿está bien?, en el circuito, y aumenta hasta un valor constante que está dado por, de esta expresión que les puse acá, el término de adelante, que es este de acá, ¿está bien? Estoy remarcando ahí en azul. O sea, yo esta expresión, en vez de poner todo eso, la podría haber escrito también así. Como I en función del tiempo es igual a I0 por 1 menos E a la menos, bueno, después hablo un poquito de este término que está acá arriba, de R sobre L por T y paréntesis. ¿Está bien? Y en donde ese I0 es E sobre R. ¿Ah? Eso es lo que se sale de resolver la ecuación diferencial, que la verdad que no lo voy a poner a hacer ahora de vuelta una resolución de ecuaciones diferenciales, pero para un circuito RL, esta es la solución que queda. ¿Está bien? Y dice varias cosas interesantes. O sea, en principio una cosa importante es ver que la corriente en el instante inicial es 0. ¿Está bien? Arranca un valor 0, va aumentando hasta un valor final, que vendría a ser E sobre R. ¿Bien? Y otra cosa importante que dice este resultado es que el valor de la corriente final no depende de L. ¿Está bien? O sea, pasa algo muy parecido que pasaba antes con los capacitores. El capacitor se comportaba distinto si yo estaba considerándolo en el inicio de encender el circuito, de conectar el circuito, o al final de conectar el circuito. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué pasaba con el capacitor? ¿Qué pasaba con el capacitor en el instante inicial? Funcionaba como un cortocircuito. Claro, exactamente. Era como un cortocircuito o como que el capacitor no estaba inicialmente. ¿Está bien? Y en el estado final era como que el capacitor hacía un circuito abierto o anulaba la rama donde yo tenía un capacitor. Entonces tenía que considerar como dos estados distintos de acuerdo a si estaba recién arrancando el circuito o ya estaba en el estado estacionario. Bueno, acá pasa lo mismo. El inductor influye mucho al principio, o sea, genera una FEM inducida importante cuando apenas arranca el circuito de corriente continua, pero después en el estado estacionario, en el estado final, es como que el inductor desaparece del circuito. ¿Está bien? Básicamente, yo lo que podría decir es que cuando pasó mucho tiempo desde que conecté el circuito, ese circuito donde yo tenía un inductor pasa a ser este circuito. ¿Está bien? O sea, en el estado estacionario, el inductor desaparece, es como que no está. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me dice en realidad la ecuación? La ecuación me está diciendo que para tiempos muy grandes, lo único que me interesa a mí es el valor de la fuente y el valor de la resistencia. El valor del inductor no influye. Bueno, volvamos al ejercicio a ver qué es lo que preguntan.
Yo ya lo tengo hecho, pero lo voy a escribir de vuelta por acá, así que estoy preguntando algunas cosas. Y en función del tiempo, le dije que era I0 por 1 menos E. Y acá en general lo que me parece a mí que conviene es escribirlo así a esto, menos T sobre tau, donde tau es L sobre R. ¿Se acuerdan o tienen idea qué representa este tau o L sobre R? ¿Qué es lo que me dice? Es importante. Pasaba algo muy parecido con el capacitor. Es una constante de tiempo. Claro, es una constante de tiempo, exactamente. Que lo que me está diciendo, básicamente, es cuánto tiempo va a pasar, o cuánto tiempo es necesario que pase para que yo considere que la corriente ya está en estado estacionario, por ejemplo. ¿Está bien? Si, básicamente, o sea, después lo muestro por ahí, si yo tengo que el tiempo que pasó es igual a 10 tau, puedo considerar que la corriente ya está en su valor I0. ¿Está bien? Como un dato como de referencia. Si esto me da, qué sé yo, imagínense 0,1 segundos, y yo digo, bueno, si esto me da 0,1 segundos y dejo pasar 10 segundos, o 1 segundo, perdón, más que 10 segundos, que sería mucho más, y yo dejo pasar 1 segundo, ya puedo considerar que la corriente que circula en mi circuito es la corriente I0, ¿está bien? La corriente final, la corriente estacionaria. ¿Está? Bueno, ahora, volviendo al ejercicio, si yo quiero saber cuál es la corriente al tiempo cero, ¿cuánto va a ser la corriente al tiempo cero? ¿Qué les parece con esa expresión? Que lo vemos en el gráfico también, ¿no? Si yo les muestro este gráfico y les pregunto cuál va a ser la corriente al tiempo cero. Sí, sí. ¿No va a ser la corriente inicial? Claro, la corriente. Sí, pero ojo que. Sí, a mí eso no me gustaba del I0. Este valor I0, esto que está acá, cuando yo digo I0, no es la corriente inicial, sino es la corriente en el estado estacionario. O sea, la corriente que va a alcanzar en el estado estacionario. Por eso no está bueno el I0 que parece inicial. Claro. Pero bueno, estaba haciendo un libro. Fíjense en el gráfico más que nada, ahí se lo muestro de vuelta. Si yo digo, si ven ese gráfico de corriente, ¿cuánto vale la corriente al tiempo cero? ¿Lo ven? Cero. Sí, cero. ¿No es cierto? Vale cero. La corriente al tiempo cero vale cero. O sea, esta ecuación que tengo acá es el gráfico este. ¿Está bien? Me parece que a veces por ahí la ecuación es un poquito más difícil de interpretar que un gráfico. Está bueno saber que cuando tengo exponenciales siempre tengo formas de este tipo, o esto invertido, ahora vamos a ver otro parecido a esto. Y entonces una vez hace el gráfico y interpreta mejor las cosas a partir del gráfico. Básicamente, si yo en esta ecuación pongo t igual a 0 en el tiempo, ¿no? Esto me va a quedar así. 1 menos e a la 0. Y como e a la 0 es igual a 1, 1 menos 1 me queda 0 y me queda que la corriente al tiempo 0 es 0. ¿Está bien? Me está diciendo el gráfico, pero también me lo dice la ecuación. Y lo otro que pregunta es la intensidad de la corriente en el estado estacionario. Bueno, esta ya se las dije, ¿no es cierto? En realidad la intensidad de corriente en el estado estacionario es lo que aparece acá adelante en la ecuación, justamente el I0. ¿Está bien? Por ahí tiene que ser un IE, pero bueno, no sé. Y ese, acuérdense que si uno quiere calcular la corriente en el estado estacionario, que es básicamente como que el inductor no estuviera, o como que los inductores, o tuviese más de un inductor en el circuito, la calculo directamente como E sobre R. ¿Está bien? Y ya ahí sale directamente la corriente en el estado estacionario. Que creo que como era
la fuente era de 100 volt y la resistencia era de 30 ohm, sale en 33,3, que está en la respuesta, perdón, en 3,33. ¿Está bien? El punto C. Esto es un poquito más difícil. El tiempo necesario para que la corriente alcance la mitad del valor del régimen estacionario. ¿Y eso cómo lo respondemos? Tengo esta ecuación, la vuelvo a escribir, y en función del tiempo, y 0 por 1 menos E a la menor T sobre tau. ¿Bien? ¿Cómo respondemos a la parte C? ¿Alguna idea? ¿Cómo era la pregunta? Dice, el tiempo necesario para que la corriente alcance la mitad del valor del régimen estacionario. La anoto acá para que, claro, ustedes no están viendo, yo estoy viendo el enunciado. ¿Y no podrías poner ahí I0 sobre 2 si I0 es el valor de la estacionario? Claro, exactamente. ¿Se entiende lo que dice? La pregunta es el tiempo necesario para que la corriente sea I0 sobre 2, me está diciendo. El tiempo necesario para que la corriente esté a la mitad, o sea, fíjense que si yo tenía este gráfico de corriente, lo que me está diciendo es, bueno, vos sabés que este valor de corriente es el estado estacionario, I0. Yo quiero ver en qué momento la corriente es la mitad, I0 sobre 2. Pero ese instante no es, o sea, yo no puedo hacer si alcanzó la corriente I0 a los 10 segundos, digo, bueno, listo, entonces a los 5 segundos está a la mitad, eso no está bien porque no hay una función lineal para representar la corriente en función del tiempo. Entonces, fíjense que incluso acá viendo el mismo gráfico, me da que si yo parto a la mitad del eje vertical, me va a dar un valor de tiempo bastante más chiquito de lo que yo les había dicho, que era, por ejemplo, 10 tau, que era el tiempo que tardaba en alcanzar, un tiempo estimado, ¿no es cierto? No es exactamente que llegue a I0, porque en realidad esto es una asíntota, o sea, el tiempo sería infinito, pero bueno, se dice que con 10 tau ya está como el 99,99% del valor I0 la corriente. Entonces podemos decir que con 10 tau ya llegó al valor I0. Sin embargo, vemos en el gráfico que para alcanzar la mitad de esa corriente, el tiempo que se necesita es mucho más chiquito, ¿saben? Por la forma exponencial que tiene la función. Bueno, y para resolverlo bien, en realidad lo que hacemos, como decía acá su compañero, en este valor de acá a la izquierda, ponemos I0 sobre 2, y entonces esto me queda I0 dividido 2 es igual a I0 por 1 menos E a la menos T sobre tau. Se cancela el I0, esto me va quedando en medio, es igual a 1 menos E a la menos T sobre tau. Paso el 1 restando, entonces me queda menos 1 medio, es igual a menos E a la menos T sobre tau. Cancelo también el signo menos, y ahí saco el exponencial, lo paso por el otro lado como logaritmo. Entonces me queda que el logaritmo natural de 1 medio es igual a menos T sobre tau. ¿Bien? Y me queda que, entonces, el tiempo en el cual la corriente va a ser I0 sobre 2 es menos tau por logaritmo natural de 1 medio. ¿Está bien? Parece quedar un valor de tiempo negativo, pero en realidad el logaritmo natural de 1 medio es negativo, entonces el signo menos del logaritmo natural con el signo menos de ahí adelante se cancela y me da un tiempo positivo. A mí eso ya lo había hecho, lo tengo por acá arriba. A mí me quedó,
fíjense lo que les decía antes, el valor de tau, si yo lo calculo con los datos, que era, acuérdense que tau era L sobre R, ¿está bien? Entonces a mí me quedó que el tau era 1,7 segundos. Profe, Sí. yo lo hice utilizando una fórmula diferente, no sé si está bien, y llegué al resultado de la guía, Puede ser, sí. A mí me quedó un pero poquito ahora me distinto. agarró la duda. Sí, fíjate igual que, o sea, el resultado que me dio a mí es 1, no este 1,7, ese es el tau, ¿eh? El resultado que me dio a mí es este que voy a marcar ahora, que es este de acá, ¿está bien? 1,17. Claro, O sea, yo llegué a prácticamente 1,15. Claro, sí, seguramente yo redondeé en algún lado, y entonces por eso me quedó un poquito distinto. Supongo que está bien, después igual lo voy a revisar por las dudas, pero la verdad que no. Veo No, muy yo poquito. lo que se me había ocurrido es considerar como nuevo valor de corriente la mitad del valor de corriente que me dio estacionaria, que es 3,33. Entonces, Claro. ese nuevo valor es 1,67 y lo reemplacé en la fórmula de corriente para circuitos RL. Y bueno, después apliqué el logaritmo y llegué a despejar y me dio ese valor. Sí, está bien, está perfecto también. Sí, sí. Sí, yo no lo hice así, fíjate que yo no lo hice de la misma manera, porque justamente, ahí se ve lo que estoy mostrando, ¿no? Sí, igual es más sencilla y como que es más, tiene más sentido con lo teórico, la manera que hizo. Sí, lo que no hay que hacer, que sí hay que tener cuidado, es no hacer reglas de tres, no decir si la corriente estacionaria, porque justamente son funciones exponenciales. Pero fíjate que la diferencia seguramente está acá, que yo cuando uso esta expresión, en esta parte de acá, cancelo el I0. Claro. Entonces, ahí al cancelar el I0, de ahí debe estar ese valor. Seguramente la respuesta, lo que hicieron en el ejercicio, los resueltos, hicieron lo mismo que hiciste vos, por eso le da el 1,15 justo. ¿Está bien? Están bien las dos maneras. Lo que yo les quería comentar es que fíjate que acá el tau me da 1,7 segundos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que si el tau me da 1,7 segundos, más o menos, si eso lo multiplico por 10, me da un tiempo de 17 segundos, ¿no? O sea, a los 17 segundos yo ya puedo considerar que la corriente en el circuito es el valor I0. O sea, que alcanzó el valor máximo de corriente. ¿Está bien? Y la idea es, acá les hice un resumen, un pequeño resumen, que esto lo pueden buscar en los libros. Profe, ¿no te da 11? ¿Por qué 11? ¿No es por 10? 1,17. Pero perdón, no, lo que vos decís, lo que me da 11, no, yo digo a partir del tau. Fíjate que el tau, ¿están viendo lo que estoy poniendo? Está bien, no el tiempo, de menos 1,7 por Claro, logaritmo. no, este que vos decís, el que da 1,17, es cuando la corriente es el valor I0 sobre 2. ¿Está bien? Claro. Yo digo, y fíjate que está buena la diferencia, mirá, fíjate la diferencia. Yo puedo decir que el valor de corriente se alcanzó, el valor I0 sobre 2 se alcanzó en un poquito más de un segundo. ¿Está bien? Ahora, Sí. para llegar al valor I0 necesito 17 segundos, mucho más tiempo. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Justamente porque es una función exponencial. Entonces, al ser una función exponencial, este sería el 1,17 segundos, o sea, el tiempo necesario para alcanzar el valor I0 sobre 2, y para llegar al valor I0, para considerar que ya alcancé el valor I0, tengo 17 segundos, o sea, mucho más tiempo. ¿Está bien? Porque, bueno, por la forma exponencial que tiene la función. ¿Está bien? Y este era más o menos el resumen que les decía, o sea, cuando yo tengo un tiempo que es igual a un tau, se alcanza el 63% del valor final de la corriente. Con un tiempo de 2 tau, se alcanza el 86% del valor final de la corriente. Y con un valor de 10 tau, se alcanza prácticamente el 100%. En realidad, si se fijan en el CIAS, acá creo que les dice que es 99,995%. Pero bueno, más o menos
este número 99,995, podemos decir que es el 100%. O sea que con 10 veces el tiempo tau, ya llego al valor de la corriente I0. ¿Está bien? Bueno, y lo último que menciona el ejercicio es qué pasa con la energía almacenada. Después vamos a ver algún otro ejercicio, seguramente si llegamos, es que cuando tengo un circuito, supóngase este circuito, ¿cierto? Que estamos analizando ahora, que es una batería, una resistencia. Yo voy a hacer la resistencia así como un cuadradito, porque en realidad las resistencias son cuadraditos, cuando uno las ve, y el inductor lo voy a hacer así. No lo hago así como picos a la resistencia, porque si no por ahí confunde con el inductor, que es muy parecido. Entonces, yo tengo este circuito. ¿Quién es el que proporciona energía? ¿Quién le proporciona energía al circuito? ¿De dónde sale la energía? ¿No surge del campo magnético que se comienza a formar en la bobina? Bien, eso está bien lo que decís. Hay un campo magnético en la bobina, pero ahí se acumula la energía. ¿Está bien? Lo que decís vos está perfecto. O sea, en el inductor, acá, se acumula energía en el campo magnético. ¿Está bien? Fíjense que acá es un poquito más confuso a veces pensar dónde está la energía, porque cuando uno tenía un capacitor, asociaba la energía con las cargas. Dice, bueno, si yo acumulo cargas, esas cargas son, de alguna manera, la energía del capacitor. Pero acá no hay cargas acumuladas en el inductor, ¿está bien? O sea, yo no puedo decir que hay energía en el inductor porque hay cargas acumuladas en el inductor, porque eso no es cierto. O sea, el inductor, de alguna manera, se opone o se pone a favor de la corriente, dependiendo cómo sea, si aumenta o disminuye la corriente, pero no acumula cargas. Entonces se dice que la energía acumulada en el inductor se almacena en el campo magnético. ¿Está bien? Es la teoría, es lo que dice la teoría con respecto a la energía del inductor. Pero la energía no la produce el inductor. ¿Quién proporciona la energía en este caso? ¿Lo ven todos a eso o queda un poquito confuso lo que estoy preguntando? O sea, ¿quién le proporciona la energía? ¿De la batería? La fuente, la batería. Vamos a decir que es la batería, para que no quede duda. ¿Y qué pasa en la resistencia? ¿Se acumula energía? Se disipa. Claro, la resistencia lo que hace es disipar energía. Bien. Bueno, si yo en este circuito tuviera un capacitor, que todavía no lo hemos olvidado, si yo tuviese un capacitor C, se dice que en el capacitor también se acumula energía, pero se acumula energía en el campo eléctrico. Fíjense la diferencia. Cuando hablamos de un inductor, se acumula energía en el campo magnético. Cuando hablamos de un capacitor, se dice que acumula energía en el campo eléctrico. ¿Está bien? Hay como una equivalencia, pero nada más que uno es campo magnético, el que acumula energía, y el otro es campo eléctrico. ¿Está bien? Y los dos acumulan energía. Acumulan y la devuelven, la pueden devolver también, dependiendo en qué momento del tiempo estoy. ¿Está? Bueno, la energía en el inductor se calcula con una fórmula bastante parecida a la del capacitor. Después de última volvemos a hablar de los capacitores. Esta sería la energía acumulada en el inductor, en medio de L por I cuadrado. Y como ya tenía una expresión de la corriente, que era de la que estuvimos hablando bastante tiempo, que era I0 por E a la menos T sobre tau, reemplazando esta expresión, reemplazando en esta expresión, perdón, de energía, el valor de la corriente, lo meto en el lugar de la I, lo que me da es que me queda esta expresión para la energía en el inductor en función del tiempo. ¿Está bien? No sé si se ha entendido esto, puede ir un poquito rápido, pero básicamente lo que me está diciendo es que
a medida que pasa el tiempo, el inductor va acumulando energía en su campo magnético, podemos expresarlo así como U, y me termina quedando que llega a un valor de energía. Se podría decir que el inductor está cargado, ¿está bien? Cuando pasa un cierto tiempo, que seguramente también va a tener que ver con el tau, por esto está acá arriba, ¿no? O sea, suponiendo que vale lo mismo, podemos decir que cuando pasa una cierta cantidad de tau, el inductor llegó al 100% de su energía. ¿Está bien? Bueno, y el valor creo que no lo calculé, o sea, habría que hacer la cuenta, pero es fácil, no están todos los datos ahí como para sacar el valor de energía, ese 277 joules, que da ahí el ejemplo. Y una preguntita, o sea, volviendo a este ejercicio. Cuando el inductor se cargó completamente su energía, cuando ya pasó ese tiempo necesario para que se cargue la energía, el campo magnético, para que se genere el campo magnético del inductor y llegue a un máximo de energía, porque bueno, sé que esta fórmula me está diciendo que la energía máxima que puede acumular el inductor, vamos a llamarlo así, la energía máxima que se puede acumular en el campo magnético del inductor es un medio de L, que la L depende de las características geométricas del inductor, lo mismo que pasaba antes con el capacitor, ¿se acuerdan? El capacitor dependía del área, de la distancia entre las placas, o sea, de las características físicas. La L es lo mismo, depende de las características físicas del inductor, o sea, si yo tengo un inductor de 100 vueltas o de 200 vueltas, voy a tener un L distinto. Pero una vez que ya lo construí, le ponga más corriente, le ponga menos corriente al circuito, cambie la frecuencia de la corriente alterna, haga cambios de ese tipo, no me va a modificar el L. ¿Está bien? Para modificar el L yo tendría que agarrar el inductor y cambiarle la cantidad de vueltas, por ejemplo, ¿está bien? De las espiras. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Acuérdense que es la misma idea que con el capacitor, que hubo bastantes problemas en el parcial. En el parcial. Bueno, entonces les decía, si la energía máxima que se puede acumular en el campo magnético va a estar dada por un medio de la L por I0 al cuadrado, o sea, la corriente en el estado estacionario. Una vez que se acumuló toda la energía posible en el inductor, ¿qué pasa con la energía que me sigue dando la batería? Porque acá sigue circulando corriente. ¿Dónde va a parar el resto de energía de la batería? Si el inductor ya no puede recibir y la resistencia disipa, entonces tiene que ir directo al capacitor. No, pero sin capacitor, ¿eh? O sea, yo digo ¿sin resistencia. capacitor? Claro, resistencia e inductor. Una vez que se genera el campo magnético en el inductor y que se carga de energía al máximo el inductor, ¿qué pasa con el resto, con la energía que me sigue dando la batería? ¿No se comienza a disipar? Claro, o sea, todo el tiempo se disipa energía en la resistencia. Al principio se disipa energía en la resistencia y se carga el inductor. Cuando el inductor ya se cargó completamente, lo único que queda es que la energía que me sigue dando la batería se disipe completamente en la resistencia. O sea, yo podría decir que en el estado estacionario la potencia que entrega la fuente, o la batería, vamos a decirlo como habíamos llamado, es igual a la potencia que se disipa en la resistencia. ¿Está bien? Porque ya el inductor está completamente cargado. ¿Está? Pero bueno, eso igual no lo preguntaba, se lo digo como un comentario de lo que pasa en el circuito. Lo que preguntaba simplemente era cuál era la energía almacenada en el campo magnético. La energía almacenada en el campo magnético tiene que ver con el inductor. Cuando uno habla de energía del campo magnético, está hablando del inductor. Si hablo de energía en el campo eléctrico, estoy hablando del capacitor. Y si hablo de energía disipada, estoy hablando de la resistencia. ¿Se entiende?
¿Una pregunta? Pasamos un poquito a mí la pantalla, Sergio, que le quiero aclarar una cosa antes de ir al intervalo. Sí. Porque... Ahí ya lo saqué, creo, ¿eh? Sí, ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve, Javier. Se ve la pantalla. Bueno, hay una alumna, hoy me preguntó a ver si BL no iba para arriba y BC para abajo. Y entonces miré cómo lo habíamos explicado en la teoría, y lo habíamos explicado de esta manera. Así que tomemos esto como referencia. Yo le había dicho hoy en el ejercicio anterior al revés, porque le dibujé, es lo mismo, está bien igual porque este omega va para el otro lado, pero vamos a tomar esto como válido para todos los ejercicios de alterna. BR está en la horizontal, BL y XL está para arriba, y BC y XC está para abajo. Y las corrientes sí están invertidas. IC está para arriba e IL está para abajo. O sea, le digo para arriba, para abajo, en realidad sería adelantada o atrasada. Acá, ahora, este PDF se los voy a mandar a todos por el chat para que no tengamos problemas. Y lo hagamos así todos. ¿Estamos de acuerdo? El ejercicio que hicimos está bien igual, digamos, ¿no? Pues se puede dibujar como yo lo dibujé, porque puedo considerar el sentido de giro para otro lado. Pero para que no se mareen, lo vamos a hacer siempre de esta manera. Ustedes anótenselo, ahí tienen el machete para tenerlo presente siempre, para hacerlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, ahí se los mando a todos. Ya se los mando como un archivo. Ah, perfecto. El libro también está así, por eso me confundía, me dice Estefanía. Correcto, Estefanía, sí. Se puede hacer de la otra manera también, pero habría que poner el sentido de giro al revés. Así, ahí le mando ese dibujito, se lo mandé por el chat, así todos lo tienen y todos lo pueden bajar y se guían de eso para hacerles el ejercicio, los ejercicios. Bueno, si les parece, hacemos un cuarto intermedio, Sergio y Jimena, hacemos un cuarto intermedio hasta las 7:05, hasta las 6:05, y ahí seguimos con ejercicios. Yo arranco con otro de alterna, y después seguimos haciendo un par de ejercicios más. Bueno. Nos vemos un ratito. 6:05, entonces. 6:05, vale.